Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. So the input might be a chest X-ray, and the output will be, is there a pneumonia, is there a cancer, or is it normal chest X-ray? Health systems really have to kind of think hard about patient privacy and security of the data. AI is changing the way we think about mind and body, life and death. La inteligencia artificial se aplica en biomedicina desde hace 50 años. Una de las primeras fue MySyn, un sistema desarrollado por Edward H. Shortleaf en la Universidad de Stanford. MySyn detectaba enfermedades infecciosas de la sangre y recomendaba tratamientos según datos médicos de los pacientes. A partir del conocimiento de los expertos, se creó una base de conocimiento con más de 600 reglas. Se programó un motor de inferencia encargado de organizar, agrupar y combinar ese conocimiento. Para poder ser usado, tenía una interfaz de usuario. El usuario accede a la interfaz y responde una serie de preguntas a partir de los resultados de los estudios del paciente. Estos datos pasan al motor de inferencia, que según la base de conocimiento, calcula la probabilidad y genera nuevas preguntas, hasta que reduce las posibilidades a unos pocos posibles diagnósticos y tratamientos recomendados, los cuales se le entregan al usuario. MySyn ayudaba a los médicos a diagnosticar y recomendar tratamientos con relativa confianza y rapidez, pero estaba basado exclusivamente en el conocimiento que ya se tenía y mediante los métodos y criterios que ya se usaban. En la década pasada se hicieron cada vez más potentes los sistemas basados en redes neuronales, capaces de aprender a partir de conjuntos de datos enormes y elaborar predicciones cada vez más confiables con métodos desarrollados de manera autónoma. First, we need to feed them lots of data. Anything from pictures of everyday objects to details of banking transactions. Then we have to tell the computers what to do with all that information. Programmers do this by writing lists of step-by-step instructions, or algorithms. Those algorithms help computers identify patterns in vast troves of data. Based on the patterns they find, computers develop a kind of model of how that system works. For instance, some programmers are using machine learning to develop medical software. First, they might feed a program hundreds of MRI scans that have already been categorized. Then they'll have the computer build a model to categorize MRIs it hasn't seen before. In that way, that medical software could spot problems in patient scans or flag certain records for review. La medicina se ha valido de datos estadísticos para analizar, curar y prevenir problemas de salud desde mediados del siglo XIX. Cuando un médico inglés llamado John Snow hizo un análisis estadístico de los muertos en un brote de cólera en Londres. Ahí inauguró la epidemiología moderna. Desde entonces, la estadística se usa para diagnósticos, tratamientos, prevención y muchas cosas más. En este escenario, la capacidad de procesamiento y análisis estadístico de los sistemas actuales trajo un avance revolucionario. Por una parte, una revolución que tiene que ver con Machine Learning, con aprendizaje en máquina y con inteligencia artificial. Siguen siendo métodos estadísticos, siguen siendo métodos que vienen de antes, pero en los últimos años han entrado en una revolución. No es lo mismo hacer Machine Learning ahora que hacerlo hace 10 años. Y esto cambia el panorama. Cambia el panorama no cuantitativamente, sino cualitativamente. A partir de conjuntos de datos con información biométrica, resultados de estudios médicos y otros datos vitales de miles de pacientes, las redes neuronales pueden aprender a analizar datos de nuevos pacientes y así ayudar a los médicos. Fundamentally, a machine learning algorithm, and a way to look at it, is that we are taking inputs and we are getting outputs. So the input might be
a chest x-ray, and the output will be, is there a pneumonia, is there a cancer, or is it normal chest x-ray? The input might be a series of blood tests and a series of vital signs, and the output might be, what is the risk of this patient clinically deteriorating? Or the input could be a video of a patient with suspected Parkinson's disease, and the output would be whether or not the algorithm thinks that they have Parkinson's disease. La inteligencia artificial se está usando en cada vez más áreas de la salud y la investigación médica. Y para muchas cosas diferentes, desde el seguimiento de embarazos hasta el desarrollo y control de prótesis robotizadas. Pero uno de los usos más importantes es el diagnóstico. AI-powered tools can aid in the diagnostic process, making it faster and more accurate. At its core, machine learning algorithms can analyze vast amounts of data, and they can make sense of that data, recognize the patterns, and form predictions. In the medical field, this data can be medical images, genetic information, or biomarkers. And the cool thing is, it can see patterns that most humans might miss. En los diagnósticos a partir de imágenes, como tomografías, escaneos o resonancias magnéticas, la inteligencia artificial ha aumentado enormemente la capacidad de diagnóstico, comparando imágenes con otras miles de otras imágenes ya etiquetadas en muy poco tiempo, dándole información muy valiosa al médico para que realice su diagnóstico. Nearly 10% of all clinic appointments in the NHS are for eyes. That's nearly 10 million appointments per year. So to put it brutally, we're almost drowning in the number of patients we need to see. And as a result of that, there are some patients, unfortunately, who go blind because of delays in being seen and treated. Dr. Keane believes there's an answer: artificial intelligence. He and his partners have developed AIs which can diagnose over 50 types of eye disease just as well as a doctor, but do so much more quickly. The AI system can analyze the retinal scans within seconds, and it can delineate all of the different disease features on the scans. A human expert would probably take hours or even days to complete the same task. La inteligencia artificial también puede analizar la información de los pacientes y compararla con bases de datos de tratamientos de miles de otros pacientes e investigaciones en un tiempo mucho menor que el que le llevaría a un médico consultar otros casos o bibliografía. Esto puede ayudar a definir qué tratamiento debe seguir un paciente. La inteligencia artificial puede generar planes de tratamiento individualizados, analizando todos los datos de salud de un paciente en específico y comparándolos con investigaciones y archivos de otros casos. También existen procedimientos médicos de vanguardia o experimentales que pueden salvar vidas, pero presentan riesgos en la aplicación. Usando inteligencia artificial es posible simular esto antes de llevarlo a cabo por primera vez y así identificar posibles riesgos y puntos críticos. Virtual trials mean multiple variations of a proposed new procedure or technology can be tried out. We can test different scenarios of treatment on the same anatomy and physiology of a given virtual individual. And that's something which is not, again, possible to do with conventional trials. In 2021, the team at the University of Leeds found their virtual trials produced the same results as 3 clinical trials, but much more efficiently. Durante la pandemia de COVID-19 hubo gran cantidad de aplicaciones de distintos sistemas de inteligencia artificial orientadas a prevenir, curar o aminorar los efectos de la pandemia. Durante la pandemia de COVID-19 se usaron sistemas de inteligencia artificial con varios objetivos. Diagnósticos por imágenes, reconocimiento del patrón infeccioso en radiografías de pacientes con neumonía, identificando casos causados por COVID-19. Logística médica, gestión de recursos médicos basada en la disponibilidad y necesidad, y prevención de necesidades futuras. Vigilancia epidemiológica, mapeo y seguimiento de casos, identificación temprana de brotes y seguimiento del hilo epidemiológico. Predicción de riesgo, análisis de los casos para predecir posibles brotes futuros y tomar decisiones para prevenirlos. Genómica, identificación rápida y precisa del virus y sus mutaciones, y mapeo genómico. Desarrollo de medicamentos, análisis del virus orientado al desarrollo de medicamentos contra los síntomas y la enfermedad, y simulación de los efectos. Martín Rodríguez Parodi trabaja en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, CUDIM, una institución que está a la vanguardia del uso de inteligencia artificial orientada a la salud.
y nos cuenta acerca del alcance que ha tenido la inteligencia artificial en todas las áreas de la salud y en particular qué uso le está dando el CUDIM. Te diría que en todas las áreas de la salud hoy hay algo de inteligencia artificial y que hoy en día se está usando de forma quizás en algunos sectores más avanzados que en otros. En relación a en qué áreas de la imagenología se está utilizando la inteligencia artificial, también prácticamente en todas las áreas y en todas las técnicas, desde radiología general, donde hay un impulso muy importante en eso, hasta las técnicas más avanzadas como pueden ser resonancia o la parte de imagenología molecular. En nosotros específicamente en el CUDIM utilizamos la inteligencia artificial básicamente en dos áreas muy importantes. Uno, lo que es en próstata. También se trabaja en el área de neurología. Hay un software que se utiliza que nos permite valorar tanto para las enfermedades neurodegenerativas como para las enfermedades desmielinizantes. El desarrollo y aumento del acceso a tecnología médica de punta presenta un desafío para especialistas médicos que trabajan con cantidades abrumadoras de información. Las herramientas de inteligencia artificial les permiten procesar esta información en menor tiempo y dar mejores diagnósticos, pero también para recomendar tratamientos. Martín Rodríguez Parodi nos habla sobre esto. En radiología general, que se está usando en el mundo, es tanta la radiología general que se utiliza que hace que los médicos radiólogos no puedan abordar el problema del diagnóstico de radiología general, y esto ha sido una herramienta que les ha ayudado a poder abordar el volumen de los estudios. Hoy en día se ve que la inteligencia artificial tiene un impacto muy importante en lo que es el tratamiento, porque básicamente lo que uno hace desde la imagenología es responder una pregunta, y es qué tratamiento se le va a dar y qué pronóstico va a tener. Otro uso importante que tiene la inteligencia artificial actualmente es la simulación de pruebas farmacológicas. Teniendo bases de datos biológicos enormes, es posible realizar pruebas simuladas de componentes activos para saber cuáles son más efectivos y viables antes de comenzar los ensayos clínicos, ahorrando varios años de desarrollo y millones de dólares a las farmacéuticas. According to some estimates, it takes about 12 years and close to $3 billion for one single experimental drug to advance from concept to market. Recently, an advanced machine learning program from Alphabet's DeepMind has revealed 200 million proteins. This could speed the search for new medicines. La inteligencia artificial llegó a la medicina para quedarse, y por eso es tan importante prepararse para prevenir estos problemas. Martín Rodríguez Parodi nos habla de la importancia de tomar recaudos sobre la protección de nuestros datos. Los recaudos de la información del paciente es muy importante, y es una cosa en la que se hace hincapié en todas las empresas, porque esto tiene que ser aprobado en el primer mundo. Para lograr ser tan poderosas, las herramientas de inteligencia artificial utilizan nuestros datos médicos para el entrenamiento y en su uso, y generan información detallada sobre nuestra salud. Esto implica un desafío para la protección de la privacidad, porque esos datos son muy valiosos económicamente y su uso presenta muchísimos riesgos. For example, Google got into hot water when the Royal Free shared patient data with it in a way that it shouldn't have done. Las grandes corporaciones de tecnología, en particular las que tienen más desarrollos en inteligencia artificial, llevan años trabajando con distintos actores del sector salud y cuidado personal, desarrollando productos basados en inteligencia artificial que venden a hospitales, laboratorios y gobiernos. Y eso lo hacen accediendo a los datos de las personas, muchas veces datos que son muy sensibles. As first reported in the Wall Street Journal, Ascension is sharing information with Google, a health system that includes over 2,600 hospitals and healthcare centers in 21 states. In the program called Project Nightingale, Ascension is reportedly providing patient names and dates of birth, as well as lab results, hospitalizations, and diagnoses to Google. Actualmente hay gran cantidad de startups desarrollando herramientas de salud, sea para ayudar a los hospitales y médicos a hacer su trabajo o para ayudar a las personas a controlar su propia salud. El problema es que muchas veces estas compañías comparten sus datos con terceros, lo cual puede significar un riesgo para la seguridad o desarrollo profesional de los usuarios. One good example is about the pregnancy tracking app Ovia. While a helpful digital tool for millions of users,
It also doubles as a monitoring tool for employers who incentivize it. The employers could also pay the app's developer to have access to de-identified, aggregated data of the users. And even if the information they share is de-identified, it can be re-identified with minimal effort. Researchers in 2018 managed to do so with machine learning for 95% of individuals in a survey. So experts worry that privacy breaches like that could impact the career path of employees without their knowledge. Un problema del que ya hablamos en Conexiones es que regular la tecnología es difícil por la velocidad a la que avanza. En todo el mundo se están aprobando legislaciones que intentan regular el uso de datos personales en el desarrollo de inteligencia artificial, pero siempre estamos corriendo de atrás. Limitar los alcances de lo que se puede hacer con los datos que de algún modo indirecto eventualmente juntan todos los actores con los cuales las personas interactúan. En Uruguay existen varias leyes y decretos que protegen los datos personales y regulan su uso por parte de terceros, pero son normativas que en general tienen más de 10 años. Esto implica que cuando fueron pensadas, muchos de los problemas de los que venimos hablando todavía no existían, o al menos no en esta escala. En el Uruguay rige la ley 18.331 del 11 de agosto del 2008, con algunas pequeñas modificaciones, y esa ley también lo extiende en cuanto corresponda a las personas jurídicas, cosa que no es lo usual en el derecho comparado, pero de todas maneras es una precisión a realizar, con algunas diferencias que hace la propia ley, no protegiendo en ese punto de la misma manera a las personas jurídicas. Segundo lugar, segunda pregunta, digamos. ¿Por qué hay que proteger esos datos? Porque ya lo dije antes, somos nosotros mismos. Y la ley que acabo de citar dice que es un derecho humano, un derecho fundamental, que lo incluye en el artículo 72 de la Constitución, que estoy seguro que ustedes lo trataron con otros profesores, o sea, vinculados al tema de derechos humanos. O sea, esa disposición constitucional refiere a los derechos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno. De manera que estamos considerando hoy un derecho inherente a la personalidad humana. Ese es el segundo punto. El segundo punto es, algunos datos se destacan entre otros, tienen el mismo régimen todos. Hay algunos datos que ustedes, estoy seguro, conocen cómo se les denomina, datos sensibles. Son aquellos que la propia ley los determina y que evidentemente hacen más a esa personalidad humana que acabo de aludir. Supónganse los datos vinculados a la salud, a la vida sexual, a la afiliación sindical, a la afiliación política, religiosa. Esos requieren un tratamiento, un régimen especial que, les diría, está prohibido su tratamiento salvo con el consentimiento de la persona, expreso y escrito. Contestá la pregunta que te vamos a proponer y nos vemos en el próximo bloque de Conexiones. ¿Qué es la herramienta de Google MedPalm? Un buscador especial para médicos. Un robot médico. Un chatbot. ¿Qué es la herramienta de Google MedPalm? MedPalm es una variante del modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial Palm 2, enfocado en atender consultas médicas. Google ya probó MedPalm 2 en diversos hospitales de Estados Unidos, entre ellos la Clínica Mayo, con el fin de medir en la práctica las capacidades reales del desarrollo en la entrega del diagnóstico, organización de la información y resumen de informes médicos. Aunque muchos puedan no pensar en este gigante de la tecnología cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la salud, Google lleva muchos años desarrollando herramientas en este campo. Y como es Google, contrató a Robert Downey Jr., sí, ese, el de Iron Man, para contarle al mundo lo que están haciendo. You know how they say there are two certainties in life, right? Death and taxes. Can't we get rid of one of those? See, 100 years ago, life expectancy was only 45. Can you believe that? And then by the 1950s, it was up to 65, and today it's almost 80. Tomorrow, who knows, right? Healthcare has made huge progress. We've eradicated epidemics that used to kill millions, but life is fragile.
people still get sick or pass away for reasons that maybe should be someday curable. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react to it. Bueno, para seguir profundizando en estos temas estamos con Federico Lecumberri, que es ingeniero electricista y doctor en ingeniería eléctrica. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno. ¿Cuáles son, y es enorme la respuesta, ya me la imagino, pero intentemos como hacer una síntesis de cuáles son los usos de la inteligencia artificial y del machine learning en áreas como la salud? Sí, tienes razón. Es larga la respuesta. Sí. Bueno, pensemos qué son los métodos y qué es lo que está atrás de la tecnología de machine learning, ¿no? O de aprendizaje automático, para decirlo en español. Y es identificar patrones que suceden en los datos o suceden en algún fenómeno y a partir de esos patrones tomar una decisión como para actuar o predecir algo que vaya a suceder. En el caso de la medicina, o en el caso de la salud en general, eso se puede aplicar a una infinidad de áreas distintas, ¿no? Entonces, en particular, podemos hablar de diagnóstico, ¿sí? Incluso que es algo muy parecido a lo que hace un médico, ¿no? O sea, ve pacientes y designa o clasifica según ciertos síntomas. Identifica patrones. Exactamente. ¿Ah? O como sucede en el supermercado o en algunas tiendas online, los clientes que compraron esto también vieron esto otro. Entonces identifican a usuarios o gente que usó el sistema, ¿tá? Sistema de salud, sistema informático, y que tiene un comportamiento similar, un comportamiento por acciones o eventos que uno hace con el mouse o síntomas que uno produce y desarrolla una cierta patología, y a partir de eso toma una decisión para hacer un diagnóstico o para hacer un cierto estudio o algún tipo de acción posterior a realizar. Eso bajo la etiqueta de diagnóstico, pero después podemos tener toma de decisiones en general a nivel de salud pública. ¿Ah? Cómo cierta población se comporta o bajo qué parámetros se desarrollan ciertas actividades o ciertos patrones de comportamiento que llevan a, bueno, necesitamos generar algún tipo de programa para atender, digamos, salud mental o algún tipo de salud reproductiva, ¿tá? Pero de vuelta, es a partir de patrones que se repiten en el comportamiento de una gran cantidad de individuos. ¿Okay? Entonces, de esa forma, a partir de identificar patrones, podemos tomar acciones que pueden ser desde manejo de un sistema, salud pública, diagnóstico de un paciente o mejorar el proceso de trabajo frente a cuando uno va a sacarse una placa. ¿Ah? Eso. Entonces, el paciente va a sacarse la placa y sabe que tiene que ir a tal lugar, pedir hora, después ir y pagar tal cosa y después esperar. Usé esperar sin querer, después esperar un cierto tiempo hasta que le den hora. Entonces, tal vez todo ese proceso que viene de una forma usual de funcionar en un sistema cualquiera, en particular un sistema de salud, tal vez haya una forma de analizarlo a partir de cómo es el comportamiento de todos los agentes involucrados para tener un sistema más fluido o que acorte tiempos o que, no sé, pensando eventualmente en que no tenga que volver el paciente a hacerse una toma de imagen nuevamente, en un sistema imagenológico nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez la imagen que se tomó en un cierto estudio no está suficientemente bien tomada como para que el especialista, que lo ve después, totalmente separado del momento donde el paciente se toma la imagen, pueda hacer el diagnóstico. Entonces, si se puede acortar esos plazos, reducimos tiempos y reducimos costos. Entonces, el impacto que puede llegar a tener se da en diferentes áreas, ¿tá? Como en cualquier otro sistema. En el sistema de salud creo que tiene un impacto muy, muy, muy fuerte por lo crítico que pueden ser ciertos tiempos y por la relación que tenemos con el sistema de salud. Entonces, estos métodos de análisis de eventos, de análisis de datos, pueden ayudar en distintos tipos de situaciones que cubren un espectro muy amplio desde lo individual hasta el sistema en general de toda la población junta. Pero justamente porque es como un área crítica, hay una serie de cosas que son como muy positivas, hay experiencias, por ejemplo, puede, por ejemplo, ayudar a leer radiografía, hacer como una especie de primera etapa de lectura de un análisis, de una radiografía, de una resonancia, etc. Sí, totalmente. La etapa de screening, que se puede llamar, no es triage, que se llama, eso es más cuando la persona llega, pero la etapa de screening para tratar de ver si algo que afecta a un paciente
debe ser tomado en cuenta inmediatamente o descartarlo. O sea, positivo o negativo. Y los grises en el medio, ¿quién lo resuelve? Por ahora lo resuelve un humano. Llamémosle inteligencia artificial, pero los sistemas de aprendizaje automático cometen errores igual que cualquier otro sistema y otro humano, digamos. En particular, se entrena a partir de etiquetas o de resultados que fueron generados por humanos. Entonces, esas áreas, digamos, o ese rango de seguro que sí, seguro que no, y en el medio grises, la inteligencia artificial o estos sistemas pueden ayudar a poner barreras para, por ejemplo, hacer una interpretación más rápida de una radiografía, colonoscopía o cualquier sistema que esté relacionado con un examen. En el área de imagenología en general es muy fuerte. Bueno, porque si nosotros tratamos de entender un poco cómo se ha desarrollado en los últimos años todo esto del aprendizaje profundo, deep learning, y lo que ahora se le llama inteligencia artificial, está muy atado a dos áreas muy fuertes que son las imágenes o computer vision y el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de datos, generalmente con etiquetas, Que se producen de esas dos maneras. que están relacionados con eso. Porque los humanos nos encanta sacar fotos y ver cosas, somos animales muy visuales, y por el lenguaje. Entonces, tenemos ahí, hay mucho escrito y poco leído, pero hay mucho escrito y entonces ahí hay mucha estructura del lenguaje, hay mucha gramática, mucha ortografía, y eso es lo que se trata de aprender. Entonces después cuando sistemas como ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje de gran tamaño genera algo, lo genera muy bien. Por un lado el texto, por otro lado las imágenes. Entonces con imágenes hay mucha historia y muchos antecedentes en sistemas para mejorar o ayudar al humano a la toma o la identificación de algo. Entonces, identificar una región que, bueno, prestar atención a esto y después va el especialista que revisa esa parte de la radiografía, de la colonoscopía, del estudio que sea, de la resonancia, y a partir de eso toma una decisión que eventualmente puede ser, no sé, tomar otro estudio o hacer algo más. Pero no es el sistema, el agente digital el que toma la decisión, ¿sí? Es el que presenta una alternativa donde los tiempos o la cantidad de placas o de cosas que hay que ver se reduce para el humano. Entonces lo hace un sistema que en principio no se cansa. Y lo hace de una forma razonablemente sistemática y con una performance que puede ser evaluada de una forma científica. Y vos hablabas de un punto como crítico, porque de hecho varios de los episodios que han ocurrido en el mundo, que han sido como problemáticos relacionados con inteligencia artificial y salud, tienen que ver con que decida, por ejemplo. Entonces, es como bien crítico esto, ¿no? No debería decidir, o hay algo que no debería hacer la inteligencia artificial. ¿En qué etapa debería estar? Y ¿hay una etapa donde sí, una etapa donde no? Buena pregunta. Yo considero que es un excelente secretaria, o que debería ser un excelente ayudante, asesor de lo que uno está realizando. Tanto se le puede acortar tiempos, puede hacer que uno se concentre en ciertos casos particulares. Pero siempre debería ser con el médico y no con el paciente. Pero siempre es un especialista extra que puede ver mucho y que puede analizar cosas muy rápido, y a partir de mucho conocimiento previo que se reduce en un modelo. En eso que el sistema aprende, ese modelo de aprendizaje que luego, frente a un nuevo caso, puede emitir una opinión, detectar una región de interés, inferir alguna cierta medida. Yo considero que en la gran mayoría de los casos, o tal vez en algunos casos donde no haya en riesgo algún cierto tipo de seguridad o de otro tipo de cosas, o sea, la palabra riesgo creo que es clave, en esos casos, bueno, sí podría dejar que una inteligencia artificial, por ejemplo, me prenda el aire acondicionado de mi casa porque yo suelo llegar a tal hora y entonces quiero que la casa esté acondicionada en ese momento de que yo llego. Pero si yo llego más tarde o más temprano, bueno, no pasa nada, gastaré un poco más o menos. Si ya decide qué tratamiento hago, pero si, es otra cosa. O decide dar una cama en un CTI. O sea, que es un problema que tiene muchas puntas. Entonces, dejárselo a algo que mide algunos parámetros, bueno, se lo estamos dejando a humanos, pero tenemos algún tipo de confianza en los humanos distinta a la que tenemos en los sistemas de aprendizaje automático en este momento del desarrollo. Porque otra cosa de la que se ha hablado bastante es el tema de los sesgos, ¿no? Como esa data que se procesa y que se aprende, en realidad trae muchos de esos errores humanos que hemos ido cometiendo. Totalmente. Y también esta cuestión de la reproducción de los errores. ¿Eso cómo se trabaja? En salud es como más delicado. Todo lo que tiene que ver con datos de salud es mucho más delicado por los temas del impacto que tiene el manejo, por la privacidad
del usuario, de la persona que da esos datos. Y porque, de hecho está regulado distinto que cualquier otro dato. Totalmente. Digo, uno tiene su historia clínica y la historia clínica tiene una seguridad extra. Después podemos hablar de qué tipo de medidas se podrían hacer para tratar de, en este escenario, tratar de preservar aún más la seguridad o el anonimato de esos datos. Y también porque, no sé, si uno puede imaginar fácilmente que alguien con datos de esos pueda hacer una propaganda muy bien seleccionada para que alguien que tiene cierto tipo de síntomas o problemas pueda ser targeteado, me sale, pero puede ser como el objetivo de a vos te voy a querer vender esto o vos te voy a querer vender esto otro. Entonces son cosas que están muy cercanas a nosotros los humanos. Entonces, y en particular los sesgos. Somos máquinas de sesgos. Nosotros o sea, tenemos un sesgo que nos lleva a hacer cosas. Yo digo, tal vez no la palabra sesgo exactamente, pero uno no tiende a cruzar la calle con roja porque sabe que hay un cierto riesgo. Entonces, esos riesgos o esos sesgos que uno tiene se reflejan en los datos. Entonces, los sistemas que aprenden patrones a partir de los datos terminan reproduciendo esos sesgos. Evitar que eso se reproduzca o que se amplifique es uno de los temas cruciales o uno de los temas más centrales, hot, de lo que está hablándose hoy en temas de inteligencia artificial o aprendizaje automático en general. Y es algo que atraviesa todas las aplicaciones. En el área de salud, con más sentido. Pero bueno, ese sesgo también es un conjunto de factores que nos permiten encasillar cierto tipo de acciones para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, podemos ver que ese tipo de sesgos llevan a tomar acciones particulares. Pero más que sesgos son patrones de comportamiento, representados a partir de distintas variables. Pero bueno, claramente el tema de sesgo, el tema de equidad, el tema de justicia de estos sistemas está muy en el tapete y es necesario su forma de actuar. ¿Cómo? Midiendo continuamente y tomando acciones sobre esas cosas, a ver si esos sesgos discriminan ciertas poblaciones o esos sesgos afectan, no sé, puedo imaginar, la compra de un medicamento a una cierta parte. O sea, lo traigo al escenario de salud, pero eso puede suceder en sesgos en cualquier otro tipo de comportamiento. Digamos que bien usado sería también una oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no? La inteligencia artificial podría ser una oportunidad de hacer las cosas mejor. Como cualquier tecnología. Y como cualquier tecnología sabemos que debe ser regulada. Que debe ser regulada y generalmente esas regulaciones son a nivel de Estado. Esas regulaciones buscan también tratar de preservar la soberanía del Estado sobre, digamos, en este caso, los datos de los usuarios o, no sé, ciertas patologías que pueden tener una población en particular. ¿Okay? Entonces, esas regulaciones tienen que ser por quien puede ejercer la policía de ver quién no cumple esas regulaciones. Entonces tenemos hoy en día acciones como los europeos que tienen su acta en el área de inteligencia artificial, que también son reacciones a donde se están dando los grandes desarrollos. ¿Sí? Entonces, hay un juego político, hay un juego económico atrás de las regulaciones, atrás de cómo estos sistemas desarrollan e impactan en los diferentes aspectos de la vida humana que tiene atrás toda una parte que debe ser regulada. Y eso yo creo que es un consenso general, por lo menos en la parte académica, en la parte científica, de necesidad de una regulación. La discusión de si se debe regular o no creo que ya está laudada. Es necesaria una regulación, como te decía, como cualquier otra tecnología. Regulamos cómo importamos autos o cómo los autos se pueden desplazar o la seguridad que tienen que tener ciertos autos para poder entrar en un mercado. Bueno, este sentido tiene que ser algo novedoso o algo que también debemos hacer con si queremos, un sabor nuevo, y es la velocidad con que se está dando esto. Y este producto no conoce barreras, digamos. El auto pasa por una aduana, pero esto lo descargamos en el teléfono. Lo vemos pasar. Exacto, es una forma que los bordes de los estados no existen para esto. Entonces, plantea unos desafíos diferentes para su regulación. Y tal vez ahí dejamos de ver la regulación española, francesa, europea y pasamos a una regulación europea. Entonces hay que hacer una regulación de como aspectos más macro
o de política que tenga en cuenta más de un país o una región en particular, que va a tener en cuenta, obviamente, intereses comunes a todos ellos. Hay un ejemplo que es muy lindo, que hace unos años un sistema que se llama AlphaGo, desarrollado por DeepMind. Go es un juego japonés, milenario, una cantidad de fichas, la cantidad de posibles juegos son enormes. Bueno, este juego le ganó al campeón del mundo en Go. ¿Cuál fue la reacción de los jugadores top de eso? Quedaron chochos, porque el sistema mostró una estrategia completamente distinta a las estrategias que hasta ahora habían desarrollado los humanos para poder ganar una partida. Entonces, se les abrió una nueva forma de entender el problema, que es ganar un juego. ¿Ah? Entonces, la inteligencia artificial nos puede aportar nuevos caminos de cómo enfrentar un cierto problema. ¿Ah? Pero para eso tenemos que estar mano a mano. ¿Ah? Aprovecharnos de esta tecnología para poder usarlo a nuestro favor, con todas las cosas que tiene de cuidado en poner esto en práctica. Validar el sistema que funcione realmente bien, convencer a los usuarios de que es un sistema que puede ser confiable, y ahí entramos en uno de los, digamos, de las desventajas que tienen los sistemas que se están desarrollando hoy en día, y es la explicabilidad de los resultados. Tiene muy buenos resultados, pero por qué llega a ese resultado no lo podemos explicar, y eso, cuando volvemos a las ciencias básicas, a la matemática o al aprendizaje automático, nos encanta, pues nos da nuevos problemas. ¿Ah? O sea, teníamos desarrollos matemáticos y metodológicos para poder explicar ciertos resultados en unas formas de aproximarse que no son las actuales de las redes profundas o las redes neuronales. Con esta nueva arquitectura o tecnología no es tan inmediato explicar por qué está funcionando así. ¿Ah? Entonces, uno puede pedirle una explicación al médico de por qué toma una decisión, y se la dará. Será validada o no por otros expertos, pero eso no lo va a hacer con un sistema de inteligencia artificial en el desarrollo que tenemos hoy en día. ¿Ah? Pero entonces son barreras que hay que ir resolviendo. El tema de los sesgos, el tema de la justicia, el tema de la adopción de estos métodos, el tema bueno, AI for Social Good, que se le llama en el área, ¿no? O sea, utilizar estas tecnologías, pero para un bien social. Como toda tecnología también puede ser utilizada para un no bien social. ¿Ah? Y eso también viene con la regulación. Entonces hay muchos aspectos de, si querés llamarle, una tecnología que están haciendo, pero no solamente una tecnología, sino un área que junta muchas disciplinas de todos lados. ¿Tá? Entonces, porque obviamente está la matemática, obviamente está la informática, obviamente puede estar la robótica, dependiendo cómo ese sistema interactúe. Son muchos aspectos distintos para que esta tecnología sea completamente integrada nuevamente, y se está manejando en distintos niveles o en distintos dominios de aplicación. El área de salud, y como hablamos al principio, sea tanto para la parte de diagnóstico como para la parte de manejo de un sistema, ¿tá? Generar un sistema de salud pública, tiene herramientas que pueden ayudar mucho. Hay que ir tomando y poniendo las cosas en orden y validándolas, y creo que es un desafío muy grande. Yo no soy experto en sistemas de salud, sí estoy relacionado desde mi punto de vista de la investigación que realizo en aplicaciones que tienen que ver con salud, con diagnóstico, sobre todo en el área de imágenes. Pero bueno, cuando uno lee lo que sucede hoy en día, estos puntos siempre están arriba de la mesa. Y son temas que hay mucho para leer y hay mucho para discutir también. Muchísimas gracias, Federico. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexiones, y con ustedes seguimos en un ratito. ¿Cuánto dinero en promedio le cuesta a una organización de salud la violación de sus datos? Entre 10 y 20 millones de dólares, menos de 10 millones de dólares, más de 20 millones de dólares. ¿Cuánto dinero en promedio le cuesta a una organización de salud la violación de sus datos? Las entidades de atención médica y sus proveedores son particularmente vulnerables a violaciones de datos y ataques de ransomware. Según el informe sobre el costo de vulneración de datos realizado anualmente por IBM, en 2023, la industria de la salud reportó las violaciones de datos más costosas, con un costo promedio de 10,93 millones de dólares. Un
uno de los principales problemas del uso de inteligencia artificial y datos a gran escala para tomar decisiones médicas es, como hablamos en varias conexiones, la existencia de diferentes sesgos que contaminan los procesos de decisión de los algoritmos involucrados. Natalie Buslón, investigadora uruguaya residente en Barcelona, especialista en inteligencia artificial responsable, explica qué son. Bueno, un sesgo algorítmico es un error que se plantea en un sistema de inteligencia artificial producto de una información incorrecta que genera una predicción que puede derivar en una situación injusta hacia cierta población o hacia cierto colectivo. Existen sesgos culturales e históricos relacionados a patrones y criterios que existen en la sociedad y que pueden sobrerepresentar a algunos sectores e infrarrepresentar a otros. También hay sesgos cognitivos que tienen que ver con nuestra forma de pensar, como la tendencia a darle más legitimidad a la información que apoya lo que ya pensábamos o a creerle más a las personas más cercanas a nosotros. Pero también están los sesgos algorítmicos, sesgos propios de la inteligencia artificial. Natalie Buslón nos habla de esto. Son los que suceden durante el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Estos pueden darse en diferentes etapas, desde cuando recibimos los datos, desde cuando formulamos una hipótesis, desde cuando agregamos los datos o lo controlamos, o incluso cuando desarrollamos, este sistema. Las personas somos todas diferentes. El sexo, la raza, la edad, el género, las condiciones de vida y muchísimas cosas más afectan la forma en que desarrollamos enfermedades, reaccionamos a medicamentos, nos recuperamos de una lesión. Pero durante mucho tiempo esa diversidad no fue tenida en cuenta por la medicina y eso genera un sesgo en la inteligencia artificial médica. Bueno, lo que sucede es que si estos sistemas tienen datos históricos o culturales que son discriminatorios, pueden generar sesgos en múltiples fases. Por ejemplo, se sabe que la medicina tiene un sesgo de sexo biológico en lo que tiene que ver con ensayos preclínicos y clínicos. Si nosotros estamos trabajando con datos genómicos que no tienen la variable sexo, podemos estar asumiendo un resultado o una predicción a nivel de medicina que sea igual para toda la población, cuando en realidad ya se sabe biológicamente que los hombres y las mujeres no tienen los mismos síntomas, ni los mismos tratamientos, ni la misma condición, por lo cual necesitamos tener esta variable tanto sexo como edad, como también nivel étnico, raza. Esto varía mucho, entonces todo esto podría generar una discriminación algorítmica y un problema a nivel médico. Al haber sido entrenados con conjuntos de datos con un claro sesgo sexual, racial, etario, de género, social, los sistemas de inteligencia artificial médica sobrerepresentan a algunos grupos y subrepresentan a otros. Y eso tiene graves consecuencias médicas. El sesgo de género que está volcado en las bases de datos de entrenamiento de estos sistemas tiene luego una repercusión en dónde van a tener mayor o menor probabilidades de, digamos, tener más o menor margen de error en el diagnóstico que el sistema va a dar. Es decir, si un sistema está mayormente entrenado por imágenes médicas, por ejemplo, de cuerpos masculinos, posiblemente tenga mucho más error, más margen de error a la hora de alimentarlo con una imagen proveniente de un cuerpo femenino que tenga esta patología, pero que el sistema no esté acostumbrada a verlo en este tipo de imágenes, entonces no lo detecte con tanta facilidad. Por lo tanto, puede haber una falla en un diagnóstico, puede retrasarse la posibilidad de diagnosticar una enfermedad en una persona por un sesgo del propio sistema, de la forma en la cual está entrenado. La confianza en un sistema de inteligencia artificial se basa en tener conjuntos de datos con muchísimos casos, por lo que este sesgo implica que los sistemas tendrán una confianza desigual para algunos grupos sociales. ¿Cuáles son los grupos más afectados? Nos lo contesta Natalie Buslón. Digamos, los grupos que son más perjudicados son de aquellos que se tienen menos datos, justamente.
Entonces, lo que estábamos hablando de población LGTB, así como la interseccionalidad es un punto muy importante porque es la revisión de varias variables que determinan un nuevo campo, por decirlo. No es lo mismo ser una persona con color de piel oscura, de nivel socioeconómico bajo, que sea de género LGTB, o que tenga incluso nivel socioeconómico bajo. Como sucede con la protección de los datos, la legislación corre de atrás estos problemas. Pero ya están pasando cosas. Recientemente, la Unión Europea comenzó a aplicar la Ley de Inteligencia Artificial que presta atención a este problema. En Europa ahora se ha, desarrollado la primera ley de inteligencia artificial que se pondrá en vigencia, donde lo que se dice, otro de los puntos, es hacer un análisis de riesgos del algoritmo que estamos aplicando. Porque no es lo mismo cuando estamos usando datos biomédicos, estamos aplicándolo a nivel de salud que a nivel de educación. Tenemos que ir revisando los riesgos. Entonces hay muchos mecanismos que se están haciendo. A nivel de empresa también tenemos que ser muy conscientes cuando desarrollamos y durante todas las etapas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir el sesgo. Es importante que los sistemas reconozcan y declaren sus sesgos y que la ciudadanía sea incluida en el desarrollo de los sistemas y no solo para tomar datos o para testearlos. También es clave que la población y los tomadores de decisión estén informados y entiendan cómo funcionan estos sistemas. Además, Nathalie Bouslon nos dice que es importante la forma en la que los equipos de investigación y desarrollo están conformados. Es importante que nuestros equipos sean diversos, porque eso nos va a dar diferentes perspectivas y justamente nos va a ayudar a ser un poco más neutros y ir corrigiendo los sesgos que decíamos, que no solamente están en los datos, sino que están en las personas y en la sociedad. Estamos en una época emocionante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Muchos de sus usos en salud nos permitirán mejorar tratamientos, llegar a más personas. Sin embargo, es importante que sepamos qué datos estamos usando, cómo los usamos y cómo supervisamos los sistemas que utilizamos. De eso depende que podamos curar más de lo que hacemos daño.